A esta hora inicia el evento en conmemoración a las víctimas y a las minas antipersonal. Al Muy buenos respecto, días, Jessica Villa. Claudia, para ti y para todos los medios de comunicación. Hoy, 4 de abril, conmemoramos el Día Internacional de la Sensibilización contra las Minas Antipersonal, una fecha que se ha establecido precisamente para honrar y además revisar cuáles son las acciones que están haciendo los departamentos y la nación en cumplimiento de la política pública de víctimas del conflicto armado y la ley 2421 del año 2024. ¿Y cómo estamos en materia de cifras, directora? Bueno, en el departamento de Casanare tenemos un registro según la unidad de víctimas de más de 80.000 víctimas del conflicto armado, de las cuales 107 víctimas han sido víctimas de este hecho victimizante de minas antipersonal. El último registro que tuvimos fue precisamente el año pasado para una fecha 9 de abril, donde se conmemoraba el Día Internacional de las Víctimas del Conflicto Armado y lamentablemente este hecho sucedió. Desde la Gobernación de Casanare nosotros hacemos seguimiento a través de la Secretaría Técnica, que es la Secretaría de Salud Departamental, para revisar cuáles son los municipios con mayores afectaciones y los que tienen en este momento un riesgo alto donde hayan artefactos explosivos que deban ser precisamente desarticulados y desactivados para evitar que hayan más víctimas de este hecho. Precisamente entre límites entre Sácama y Támara se registró este hecho el año anterior, donde había un campo minado y fue descubierto precisamente en combates con Antonio Medina. ¿Qué se puede decir de esta zona, si ya está libre de minas, si aún continúan quizás de pronto allí minas sembradas que pongan en riesgo a la comunidad? Bueno, en este momento de los 19 municipios del departamento de Casanare únicamente tenemos alerta en 2, donde ya pues están haciendo desde la Dirección de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el Ejército, la Policía, las actuaciones correspondientes para empezar a hacer estos desminados en estas zonas, evitar los altos riesgos. Entonces hemos también contado con el apoyo de la comunidad. Recuerdo mucho que el año pasado una de nuestras lideresas del municipio de Pore anunció un artefacto explosivo que encontraron dentro de una zona rural, en una finca que tenía una persona, y inmediatamente nosotros activamos los canales para poder iniciar a retirar este artefacto y evitar que hayan más víctimas precisamente de minas antipersonal. Entonces aquí es muy importante los canales de comunicación, que las personas se puedan contactar a través de los números de la Policía Nacional, a través de los números también del Ejército, con la Gobernación de Casanare, donde identifiquen una amenaza de minas y nosotros inmediatamente proceder a retirar esos artefactos que ponen en peligro la vida de los ciudadanos. Dentro de ese trabajo que se viene realizando precisamente con el Ministerio para poder tener esa certificación en los municipios, ¿cómo se ha venido articulando? ¿Ya cuántos municipios están certificados y cuáles son los que faltan aún por certificar? Pues tenemos municipios con una densidad alta, que es los municipios de Sácama y La Salina, que son colindantes a el departamento de Arauca, pero también estamos revisando en toda la cobertura del departamento de Casanare para evitar precisamente que haya alguna víctima de estas minas antipersonal. Aquí también es importante nosotros resaltar el trabajo que viene haciendo pues el Ejército y la Policía Nacional, a quien queremos resaltar, a nuestro director de Seguridad y Convivencia Ciudadana, el coronel Bernal, quien tiene a su cargo pues todo lo correspondiente a garantizar la seguridad en el departamento de Casanare, y por supuesto a nuestro secretario de Gobierno, quien articula con todas las fuerzas públicas para precisamente evitar que este tipo de hechos se repitan en Casanare. Directora, desde la Secretaría de Gobierno justamente se viene trabajando en programas para estas personas que han sido víctimas de estas minas. Sí, nosotros tenemos un espacio de participación ciudadana donde tenemos 2 representantes de este hecho victimizante, la señora Marisol Lévaco y el señor Neftalí Estupiñán del municipio de Sácama, donde ellos participan en mesas de participación ciudadana. El año pasado garantizamos los recursos correspondientes, más de 330 millones de pesos, para que ellos puedan estar en las diferentes mesas, en más de 86 espacios que tenemos en el departamento para las víctimas del conflicto armado, en las mesas departamental, y allí ellos incluyen las propuestas para que ese tipo de conmemoraciones, pero además los programas y proyectos de la gobernación incluyan a víctimas del conflicto armado de minas antipersonal. Entonces, dentro de los proyectos de vivienda, dentro de los proyectos de unidades productivas, los proyectos de las secretarías transversales a la gobernación, siempre estarán estas poblaciones, porque tenemos la representación de estos 2 líderes que de hecho hoy se encuentran aquí con nosotros y van a ser pues resaltados y conmemorados. Dentro de las estadísticas que se tienen, ¿cuántos hacen parte de la fuerza pública y cuántas personas quizás campesinos, civiles que hayan sido víctimas de estas minas antipersonas?
Bueno, de los 107 casos que tenemos hasta el momento registrados en Casanare, un porcentaje del 80% corresponde a las fuerzas públicas, por eso pues también hoy es importante que tengamos la presencia de estas fuerzas públicas que van a estar en esta conmemoración, porque son ellos en su gran mayoría quienes han sido víctimas de este flagelo, pero también tenemos a la población civil, también tenemos a niños. Recordemos que el gran número de víctimas del conflicto armado, de las 80.000, un porcentaje de más de 30.000 han sido niños víctimas del reclutamiento forzado, y por eso también nosotros el 12 de febrero de cada año conmemoramos el Día Internacional de Manos Rojas, donde a través de los colegios públicos se hacen campañas de sensibilización para evitar que los niños puedan ser reclutados y vayan a la guerra. Este año, además del 12 de febrero, vamos a hacer unas campañas en 3 municipios del Casanare, en lo que es Maní, en lo que representa el municipio de Yopal y Tauramena, y Monterrey, son 4, que tienen en este momento alertas tempranas por parte de la Defensoría del Pueblo, y donde vamos a realizar en diferentes colegios campañas de sensibilización. Vamos a entregar unos kits donde tienen un material alusivo a que los niños deben estar en la escuela y no en la guerra, y cuáles son los canales de comunicación y las rutas de atención que tenemos específicas para víctimas del conflicto ¿Se han armado. tenido nuevas estadísticas de reclutamiento de menores en el departamento? Afortunadamente, el 12 de febrero, cuando se conmemora esta fecha, nosotros estuvimos indagando con las diferentes dependencias que hacen reclutamiento de información, y no tenemos afortunadamente cifras por el momento de reclutamiento de menores. Eso es una buena noticia para el Casanare, pero no podemos bajar las alertas ni mucho menos dejar de continuar con estos espacios de promoción, divulgación y fortalecimiento. Las recomendaciones para los campesinos cuando de pronto ubiquen algún artefacto o algún elemento extraño, ¿qué deben hacer? ¿Cuál es la recomendación, el paso a seguir? Bueno, aquí lo importante es hacer el procedimiento como lo hizo la ciudadana del municipio de Pore, representante de la Mesa Departamental de Víctimas. Inmediatamente identifican, no acercarse, no tocarlo, no manipularlo, tomarle una fotografía y contactarse, bien sea con las autoridades policivas o con las entidades territoriales, para que podamos proceder a realizar el desminado y el retiro de estos artefactos. Entonces, por favor, cero manipulación de las personas con estos elementos, e informar, porque efectivamente es de manera inmediata donde se hacen los retiros de estas minas antipersonales.